Lo primero, antes de empezar con las variables y los tipos de datos, que es lo que vamos a ver en este vídeo, lo que quiero es enseñaros, porque estaréis viendo que yo utilizo Visual Studio Code para para editar código, que seguramente si me seguís en el canal de YouTube lo habéis visto. Si buscáis en Google Visual Studio Code, en el primer enlace, aquí os aparecerán los enlaces de descarga dependiendo de vuestro sistema operativo. Te podéis dar también a la parte de descarga, ya que os aparece Windows, Linux y Mac. Si estáis utilizando Windows es simplemente el instalable, Mac más de lo mismo. Y en Linux tenéis el .dev, que si no sabéis cómo manejar esto, pues simplemente tenéis que descargar el archivo. Aquí os aparece ya, lo guardamos. Abrimos una terminal. Vamos a la parte de descargas. Y para instalarlo, yo no voy a hacer el proceso de instalación porque ya lo tengo, pero lo que os recomiendo es que hagáis apt update. Bueno, no estoy como administrador. Si no estáis como administrador tenéis que hacer sudo apt get update o sudo apt update. Las dos cosas valen. En Debian y en Ubuntu. Una vez actualicen los paquetes, lo que tenemos es que instalar, que yo ya lo tengo instalado, gdebi. Voy a limpiar porque apt install gdebi. Así. A ver si puedo ampliar. Ahí. Pues apt install gdebi. Con el sudo de nuevo. En mi caso ya lo tengo instalado, así que no hace nada. Y luego instalamos con gdebi. También podéis hacer, si vemos aquí en descargas tenemos el .dev que hemos descargado. También podéis hacer dpkg -i code e instalar el .dev. Pero ¿qué pasa? Esto no os va a cubrir las dependencias y es posible que tengáis que instalar alguna dependencia manualmente. Si utilizáis gdebi, ya va a buscar las dependencias de por sí al realizar la instalación y por tanto no vais a tener que molestaros vosotros en buscar esas dependencias. Sudo, en el caso en el que no estéis como administrador tenéis que hacer sudo primero y gdebi y el archivo. Y simplemente con eso instalaría, ya digo, yo no lo voy a ejecutar porque yo ya lo tengo instalado, Visual Studio Code. Dicho esto, vamos a seguir. Bueno, los tipos de datos básicos que vamos a utilizar son los números, los strings, los booleanos, arrays y objetos. Hay más tipos de datos, pero por ahora vamos a quedarnos con estos, porque tampoco quiero complicar en exceso el inicio y con estos datos podemos hacer prácticamente todo. Pero hay otros datos que para ciertas cosas específicas nos van a venir bien, que ya lo iremos viendo, quizá no en este curso, pero sí más adelante. Los números, pues literalmente son de este estilo. Se escriben tal cual, o sea, escribes el número 3, el número 9. Los números incluyen tanto los números enteros como los decimales. Es decir, el 4 sería un número entero, pero también podemos poner con punto 32 y sería 4,32. Pero en los lenguajes de programación no se escribe con coma, sino que se escribe con punto. Luego, para escribir strings, los strings, string viene a significar cadena, y los strings son cadenas de texto, es decir, texto, en resumidas cuentas. Podemos hacerlo con comillas dobles, por ejemplo poner hola Manola. También podemos hacerlo con comillas simples, holita, por ejemplo. Podemos dejar espacios o lo que queramos, poner sí, bueno, comillas no podemos poner, bueno, en este caso sí dobles. Si por ejemplo queréis embeber comillas dentro de otras comillas, lo que tenéis que hacer es usar las contrarias. Es decir, si por ejemplo queréis poner algo entre comillas aquí dentro y queréis utilizar las comillas dobles, lo ideal es que utilicéis las comillas simples. Entonces hacéis hola Manola, ¿qué tal? ¿Vale? Por decir algo. Y al utilizar las comillas dobles y las simples por fuera, vamos a poder utilizarlas por dentro. Si utilizáramos de nuevo aquí las comillas simples, lo que pasaría es que estaríamos cerrando y abriendo el string. ¿Veis?
que ya automáticamente me lo marca como un error en el editor, porque lo que estoy haciendo es creando un string, poniendo un nombre que no existe y creando otro string. Por eso es importante que si metes comillas dentro de otras comillas, siempre sean las contrarias. Si has utilizado las simples para envolver, utilizas las dobles para utilizar comillas dentro del texto, tal como lo veis aquí. También existen los template strings, que sirven para poner variables dentro de los strings. Esto lo vamos a ver porque todavía no hemos visto las variables, pero vamos a ver más adelante cómo utilizarlo. Pero simplemente tened en mente que con estas comillas daleadas se crean los template strings. Escribe template strings, que al fin y al cabo son strings con algunas propiedades extra que ya veremos. Por otro lado, tenemos los booleanos. Los booleanos son true o false, es decir, verdadero o falso. Que esto nos sirve para las condicionales en general. Dentro de JavaScript, que esto ya lo veremos más adelante, se entiende como verdadero o falso para las condiciones. Es decir, tú haces una condición y dependiendo de si esa condición devuelve un valor verdadero, se va a ejecutar la condición, y en caso de que devuelva un valor falso, no. Esto ya lo iremos viendo, porque explicándolo así quizá no queda del todo claro, pero no os preocupéis, quedaos con la idea de que los valores booleanos son true o false y que vienen a significar eso, verdadero o falso. Suelen utilizarse como equivalentes del 1 y del 0, es decir, true como 1 y false como 0, que esto recordará pues al lenguaje binario, que realmente de ahí viene la idea. Los arrays se escriben con corchetes, es decir, abrimos y cerramos corchetes y dentro de los corchetes podemos introducir lo que sea separado por comas. Es decir, podemos poner aquí dentro 1, 2, 3. No os preocupéis que todas estas cosas las vamos a ver más en profundidad, sobre todo arrays y objetos que son algo más complejos. Vamos a dedicar capítulos específicos a ellos. Porque números, string y booleanos se pueden ver juntos, pero arrays y objetos son, ya digo, algo un poco más complejo y hay que verlo por separado. Pero esto, por ejemplo, lo que nos haría es crear un array con el 1, el 2 y el 3 dentro, simplemente. Dentro también podemos incluir strings, es decir, aquí podríamos poner hola y también sería totalmente válido. Podemos poner cualquier tipo de dato aquí dentro y un booleano, false, lo que queramos. Podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Y los objetos se escriben con estas llaves. Abres llaves y cierras llaves. Si veis, estos con corchetes, estos con llaves. Y los objetos básicamente funcionan con clave valor. Es decir, tú por ejemplo dices... imagínate que estás en un juego y tienes HP, que es los puntos de vida, 34, ataque 56 y defense 78, por decir algo, ¿no? O sea, simplemente por hacer así un ejemplo rapidito. Pues nos serviría el crearlo de esta forma, es decir, es un llave valor. Cuando yo quiera acceder, que ya digo, en el capítulo de objetos lo veremos más en profundidad, utilizando attack yo puedo acceder al valor 56, utilizando defense yo puedo acceder al valor 78 y utilizando HP puedo acceder al 34. Eso es el clave valor. Los arrays también tienen clave valor, lo que pasa que las claves son predeterminadas. Ya lo veremos más adelante, pero en este caso tú no puedes elegir las claves, sino que es propiamente el lenguaje el que le asigna una clave a cada uno de estos elementos. Visto esto, vamos a comentarlo. Estos son los tipos de datos que tenemos disponibles. Pero como habéis visto, esto se queda un poco chueco, porque los tenemos ahí, pero ¿cómo los usamos? Pues la siguiente parte es ver variables. Las variables son básicamente la forma de almacenar un valor. Si habéis estado en clase de matemáticas, que me imagino que sí, durante la secundaria al menos habréis estado, y durante la primaria, pues hay un momento en el que se ven las ecuaciones. Y básicamente, si a lo mejor tenéis, por ejemplo, 2x más, bueno, f de x, me está autocompletando, f de x igual a 4x
más 3 más 5 menos x, ¿vale? ¿Y x qué es? X es una variable. Yo podría introducir a f de x cualquier valor y decir, oye, la x vale 1 y calcular esta función en base al valor de 1. Pues básicamente esa es la idea. La idea de las variables es un valor que no es fijo, por eso se llaman variables, excepto en un caso particular que son las constantes, aunque en JavaScript las constantes funcionan de una manera peculiar, que también lo vamos a ver, pero en general las variables son para tener valores que pueden cambiar durante el funcionamiento del programa. Si por ejemplo tienes una puntuación, pues elevar el valor de esa puntuación. Si por ejemplo aquí arriba, imagínate que estamos viéndolo de aquí, si tienes var... Bueno, antes de nada, las variables se pueden declarar de 3 formas. Pero lo importante es que usemos este useStrict de aquí, que a lo mejor os estáis preguntando que por qué es este useStrict. Este useStrict lo que permite es utilizar JavaScript de una forma estricta. Y esto quiere decir que algunos errores que no te mostraría el lenguaje si no lo estuvieras usando de forma estricta, sí te los va a mostrar cuando lo pones de esta forma. Por ejemplo, uno de los errores que no te muestra, si no lo tienes en forma estricta, es cuando reasignas una variable. Pero para eso primero vamos a ver qué es una variable. De tal manera, quedaros que es una buena práctica utilizar siempre el useStrict. Como vemos aquí, tenemos como la estructura para crear una variable, que sería el tipo de variable, el nombre de la variable y el valor. El tipo puede ser var, let o const, estas tres. ¿Y qué diferencias hay? La diferencia entre var, let y const la voy a explicar más adelante, básicamente porque necesitamos saber de funciones, porque var sería function scope, let y const son block scope. Vamos a ver esto más adelante, no os preocupéis, pero en resumidas cuentas, quedaos con la idea de que en general, a día de hoy, no es muy buena práctica utilizar var, que es por lo que sugiero let y const, porque var tiene una serie de propiedades que hace que sea confuso su uso, o que pueda llevar a errores que realmente se podrían haber prevenido simplemente utilizando let y const. No me voy a enredar de nuevo, porque son temas un poquito más complejos y que requieren de que conozcamos al menos las funciones, y las funciones todavía no las vamos a ver, pero quedaos con esa idea. En general, tirad por el uso de let y const. Let hace que sea variable el valor, la asignación de ese valor sea variable. ¿Qué es la asignación de un valor? Si por ejemplo hacemos HP para darle puntos de vida, decimos let HP y decimos, pues va a ser 55 puntos de vida, 55 de HP. Pues esto es la asignación, let HP igual a un valor en cuestión. Esto es la asignación. Nosotros podríamos también hacer, vamos a probar con otra variable, hola, la variable hola. Nosotros podríamos no asignar el valor aquí, es decir, nosotros declaramos la variable en este punto y asignamos el valor después. Vamos a ver esto, vamos a hacer un console.log, con el console.log pintamos valores en pantalla y vamos a poner el HP y hola. Guardamos y como ya tenemos instalado Node.js de los vídeos anteriores, lo único que tenemos que hacer es node, en este caso mi archivo es cheat.js, vosotros podéis haberlo llamado como queráis, simplemente tenéis que crear un archivo con extensión .js y hacer node, pasarle el archivo y ejecutar. Como veis nos pinta 55 y hola, que es esto y esto. Como podéis ver, podemos en una línea, en diferentes líneas, hacer la declaración de la variable. Esto sería declarar la variable. A partir de aquí, hola existe como variable, pero tiene de valor undefined. Si nosotros hacemos console.log
hola y volvemos a ejecutar esto, vemos que nos devuelve un defined en este primer console log. ¿Por qué nos devuelve un defined? Porque la variable existe, pero no está definida. ¿Qué ocurriría si no la definimos? E intentamos ejecutar. Pues nos dice reference error que hola no está definido. Esto es básicamente lo que ocurre, porque no está definida. Por tanto, debemos entender la diferencia. Una cosa es declarar la variable, hacer que exista, que el lenguaje entienda que hay una variable hola existiendo en el lenguaje, bueno, existiendo en la ejecución de nuestro programa. Y otra cosa diferente es asignarle un valor. Por defecto, todas las variables que declaramos sin asignarle un valor tienen valor undefined. Pero es que incluso tú puedes asignarle manualmente un defined como valor porque es un objeto dentro de JavaScript. Y aquí ejecuta un defined. Yo ya directamente, vosotros podéis hacerlo así si queréis, la ejecución. Yo ya directamente voy a ejecutarlo aquí dentro del sistema, porque yo lo tengo configurado para poder ejecutar el código. Pero ya digo, si vosotros ahora mismo os liáis o no tenéis configurado todavía el editor para poder ejecutar el código directamente, simplemente ejecutarlo de esta forma. Si lo ejecutamos, pues ahora nos dice que nos está dando el error porque no he guardado. Nos dice que undefined, como veis nosotros podemos asignarle manualmente undefined. ¿Qué diferencia hay con si yo declarara esto como una constante? Pues si tú declaras esto como una constante y no le asignas ningún valor, lo que va a ocurrir es que no vas a poder asignarle un valor más tarde. Para empezar te dice que al inicializar el valor, o sea que necesitas poner un valor, porque claro, una constante no puede variar de valor después, entonces si no le asignas un valor, no hay manera de que lo tenga. Pero si tú le asignas aquí, por ejemplo, de valor hello, por decir algo, y lo ejecutas, vamos a ampliar un poco esto. Si lo ejecutas ahora te dice asignación a una variable constante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asignarle, de nuevo, quedaos en mente, esto es muy importante y vais a entender por qué incido en ello, porque realmente vais a ver que no es exactamente tan así, o sea, las constantes en ciertas circunstancias pueden variar, pero no se les puede asignar otro valor. Entonces, quedaros en mente, esto es una asignación de valor. Cuando ponemos igual variable igual a un valor, esto es una asignación. Insisto, ahora mismo seguramente no le veréis ningún sentido, pero de verdad quedaos en mente porque más adelante sí lo vais a necesitar con la diferencia entre declaración y asignación, porque son cosas muy diferentes. Cuando nosotros tratamos de asignar un valor a una constante que ya hemos declarado previamente, como ha sido aquí, nos da un error al asignar una variable constante. Pero ya os digo, las variables constantes en JavaScript sí pueden variar. Pero es algo que vamos a ver más adelante, insisto. De hecho, mira, sí, vamos a verlo ahora, aunque no tenemos una idea avanzada de JavaScript. Por lo menos que podáis ver a lo que me refiero y no se os quede tan en el aire, porque me da un poco de cosa dejarlo en el aire. Si creamos aquí un array, que recordamos que era con estos corchetes, y le ponemos los valores 4, 3 y 6, hola ahora vale el array 4, 3 y 6. Si de nuevo nosotros intentamos asignar un valor, como veis, aquí nos ha imprimido el array, que es de 4, 3 y 6, que lo hemos hecho aquí, y nos dice lo de que al asignar una variable constante no nos lo permite. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros intentamos, que vamos a verlo en el capítulo de los arrays, insertarle un valor al array, sí vamos a poder. Hola.push. Push es un método que permite insertar valores en el array. Si insertamos el 1 aquí, vemos que no nos ha tirado ningún error. Y de hecho, si vemos aquí, en este segundo console log, que hola también se está pintando, vemos que el valor de 1 está aquí. No estaba cuando lo pintamos anteriormente y ahora sí está, aun siendo una variable constante. Entonces, insisto, quedaros en mente, una cosa es
que el objeto que hay aquí dentro cambie, que eso sí lo permiten las variables constantes en JavaScript. Y otra cosa diferente es asignar. Lo que no podemos es asignar, poner la variable igual a algo. Eso no nos lo va a permitir, pero sí modificaciones internas en el objeto. Ahora mismo simplemente, insisto, quedaros con la idea. Sé que ahora mismo os puede estar abrumando este punto, pero tenedlo en cuenta porque si no entendéis este concepto, no vais a entender realmente cómo funciona internamente JavaScript. Porque son algunos detalles que lo diferencian de otros lenguajes y hay que tenerlos en cuenta. Vale, pues vamos a quitar este array, teníamos nuestro string, hola. Aquí podemos poner cadena de textos lo larga que queramos, claramente. Volvemos a ejecutar y se escribe esta cosa toda larga. Y por otro lado tenemos los valores booleanos. Cons. Vamos a poner exist y le ponemos false. Vamos a borrar estos console.log que tenemos aquí. Vamos a poner solo a exist. Limpiamos la terminal y si lo ejecutamos nos devuelve false. Ya vamos a ver cómo jugar con estos valores, porque ahora mismo evidentemente no podemos jugar porque no tenemos las condicionales, que es lo que nos permite ejecutar un código u otro dependiendo de la circunstancia. Pero simplemente quedaros que lo podéis declarar de esta forma. También lo podemos declarar como let exist. Recordad que let sí le podemos asignar un valor después. Si nosotros ahora ponemos aquí exist igual a true, vamos a ver que en el primero nos pinta false y en el segundo nos pinta true. ¿Veis? En el primero false y en el segundo true. En cambio, si lo declaramos como una constante, pues nos va a pasar lo mismo que antes. Primero nos va a mostrar false y luego nos va a tirar un error. ¿Ves? Nos muestra false aquí y luego con este console.log y cuando intentamos hacer la asignación nos dice asignación a una variable constante que no se puede hacer. Y se soluciona tan sencillamente como poniéndole let. Y funcionando. ¿Con qué nos quedamos? Tenemos variables de tipo numérico que pueden ser también decimal. De hecho, si aquí le ponemos 55,55, por ejemplo, como un número decimal, también nos lo va a coger. Bueno, espera. Es que he descomentado esto y me tira error. A ver. 55,55. Le tenemos que hacer un console.log aquí. Limpiamos esto. Y nos pone 55,55, que esto sería un número decimal. Dentro de JavaScript son números todos. Simple y llanamente el tipo de dato es número. También, estos tipos de datos, también es importante entender que JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no es necesario que tú le declares explícitamente que va a ser un decimal, que va a ser un número, y de hecho puedes cambiarle el tipo de datos. Es decir, si yo HP ahora quiero guardar en HP un string, esto no es algo que se suele hacer, la verdad, pero si tú quieres guardar en una variable que antes era un número decimal, en este caso, un flotante, que dentro de JavaScript insisto que son números a secas, y ahora quieres cambiarlo por hola, un string, vas a poder hacerlo, lo ejecutamos y veis, nos devuelve hola. Por tanto, podemos cambiar de tipo de dato en cualquier momento si lo necesitáramos. Podemos convertir string, una variable que era un string en un array, podemos variar una variable que era un array en un número lo podemos poner con decimales o sin decimales, con su parte entera, como lo queramos hacer. Como repaso, podemos declarar las variables con var, let y const. Const impide que podamos volver a asignarle un valor. Let nos permite cambiarle el valor después si queremos hacerlo. Var, vamos a ver en el futuro por qué no recomiendo su uso como normalmente. De hecho yo no lo uso, prácticamente var no la uso para absolutamente nada. Y la asignación de una variable consiste en indicar qué tipo de variable es.
por ejemplo let, el nombre de la variable, bolita, por ejemplo, y el símbolo de igual y el valor, que sea un número, letras dentro de comillas, tanto simples como dobles, y arrays con corchetes, con llaves objetos, true como booleano y false como booleano. Y este es el resumen de este vídeo. Continuamos. Ya digo, no os desaniméis si veis que ahora mismo todo se os hace un poco un lío, porque estos son conceptos que con la práctica e ir haciendo e ir rodando os van a quedar clarísimos. Simplemente ahora quedaos con la idea general, y si necesitáis más adelante volver a repasar este vídeo, cuando tengáis más información y hayáis avanzado más en el curso, revisadlo. Nada, hasta el próximo vídeo.